¿Qué tal amigos de Noticias 22 Digital? En esta ocasión me salí de casa, me salí del resguardo de la biblioteca para encontrarme con las cosas. Estoy en el Panteón Municipal de Cuautla, frente a una tumba que ocupan dos personas, eh, Dolores Marín Rodríguez y Eduardo Casa. Estamos aquí porque en este espacio fue donde originalmente sepultaron hace 100 años a Emiliano Zapata. En esta ocasión estoy acompañado por mi querido amigo José Meléndez, que es el que me está ayudando por la cámara. Ahí está el pulgar, gracias Pepe. Y también es de ser un buen amigo, es un, una persona que recomienda buena bibliografía de historia. Así que estamos recorriendo Cuautla en el centenario de la muerte, del asesinato de Emiliano Zapata. Les decía que allí es donde fue sepultado originalmente Zapata y hay una toma que ojalá, si no la conocen, puedan verla, pero es más o menos en este ángulo donde ahora está Pepe y es la entrada al panteón. Hace 100 años Salvador Toscano filmó, o el equipo de Salvador Toscano, filmó cómo entró por allí la gente con el cuerpo de Zapata. Y al descubrir la cámara se detuvieron, como que miraron la cámara, mostraron el cuerpo de Zapata y ya después continuaron hacia esa dirección. Esas imágenes forman parte del archivo de la Filmoteca de la UNAM y recientemente un destacado cineasta, José Ramón Miquela Jáuregui, ha generado un proyecto a partir de ese archivo restaurado para aproximarlo de diferente manera a la gente. Su propuesta fue hacer una película y ya lleva una que se llama El Poder en la Mirada. No, el primero se llama La Historia en la Mirada, que lo pueden encontrar en Blu-ray y creo que también en DVD. Y la película que estrenó, por lo cual lo entrevistamos en marzo pasado en festival, fue El Poder en la Mirada, la segunda parte de esta revisión al archivo, en donde justamente utiliza esas imágenes de el sepelio de Emiliano Zapata y también se ve por ahí cuando llegan los restos de Amado Nervo, muerto también hace 100 años. Bueno, les cuento todo esto mientras caminamos en las calles de Cuautla. Les decía que hace 100 años ahí fue sepultado Emiliano Zapata y en 1932 sus restos fueron exhumados y traídos a esta plaza donde ahora hay, como ustedes pueden ver, demasiado escándalo por todas partes. En esta costumbre que tenemos de poner bocinas y generosamente compartir música con todo el mundo. Vamos a cruzar la calle. Aquí es donde están los restos de Emiliano Zapata. Este es el mausoleo de Emiliano Zapata. Y la pregunta es por qué están aquí y no en el Monumento a la Revolución, en donde se encuentran los restos de otros llamados héroes del periodo de la Revolución. Por varias cosas. La familia no está de acuerdo con que estén allá en la Ciudad de México, prefieren que esté aquí. Bueno, vemos las imágenes y vamos a movernos para evitar el escándalo. Bueno, les contaba que la familia no quiere que salgan los restos de Zapata de esta parte por varias razones. Una de ellas tiene que ver con lo que no nos han terminado de contar en la historia, que tienen que pasar muchos años o irnos a la universidad o dedicarnos a estudiar historia para descubrir que a Zapata fue asesinado desde el gobierno y ahí mismo de manera inmediata, a muy poco tiempo de haber sido asesinado Zapata, utilizaron su nombre y fue creada la figura del héroe que hoy conocemos. Ese es un dato que le agradezco a mi querido Pepe. Es el presidente siguiente a Venustiano Carranza quien cambia la visión que se tenía desde el gobierno. ¿Por qué? Porque pues, se hablaba de Zapata como si fuera Atila, se hablaba con mucho desprecio y persecución. Hay un libro muy interesante que les recomiendo, que es un estudio del uso de la imagen de José Guadalupe de Emiliano Zapata en los periódicos. La misma fotografía, dependía qué tipo de periódico, si era a favor de los revolucionarios o a favor del gobierno federal, era utilizada para representar otra idea de Zapata. Este libro se llama Atila,
de Tinta y Plata, justamente porque analiza eso, la forma en la que desde los periódicos de la época fue revisada, usada, criticada y explotada la imagen de Emiliano Zapata. Una imagen que, dicho sea de paso, él no construyó. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de Villa, de General Francisco Villa, de él se hizo una película cuando él todavía estaba en vida. Y de hecho había una película cuyo original lo resguarda la Biblioteca del Estado en Washington, D.C., que el final iba cambiando. Recuerden que el cine antes era itinerante. Entonces iban estos personajes que tenían películas, iban de pueblo en pueblo, iban sintiendo la temperatura del ambiente y dependiendo de ello cambiaban el final de la película. Había una película en donde Villa, que era el héroe, quedaba finalmente como eso. Y hay otra versión con un final en donde matan a Villa. Entonces ese final de la película lo iban moviendo dependiendo si sentían que había alguna emoción especial en el pueblo en donde se estaba proyectando en ese momento la película y no meterse en problemas. Volviendo al caso de Villa, él maneja una idea, él es protagonista, a él le gusta que lo vean, y Emiliano Zapata es mucho más reservado. Emiliano Zapata incluso se había involucrado mucho tiempo antes en los movimientos sociales, antes de ser la persona que hoy recordamos como uno de los héroes de la revolución. ¿A qué me refiero? Muy cerca de aquí está Nenecuilco. Allí en Nenecuilco hay un archivo que fue donado, fue comprado en tiempos de Salinas de Gortari como presidente y fue donado a Nenecuilco. Allí están todas las hojas que el Consejo de Ancianos le dio a Emiliano Zapata cuando estaba reclamando que la tierra fuera devuelta a sus verdaderos dueños. Incluso Zapata, dentro de esas comisiones que hubo de campesinos que querían justicia, se entrevistó con Porfirio Díaz, presidente, con todos estos papeles que demostraban que los dueños de las haciendas poco a poco iban extendiendo el territorio de estas haciendas y se iban comiendo mejores tierras o se iban comiendo ríos, iban creciendo, iban en expansión sin detenerse, fastidiando a la vida de la gente. Esto ha sido un proceso que se vive desde siempre y eso es lo que estaba exigiendo Zapata. Cuando se integra ya la revolución, todo ese documento es lo que utilizaba como un fondo legal para justificar lo que estaba demandando. Nosotros sabemos de tierra y libertad, pero no necesariamente él habló de tierra y libertad. En el plan de Ayala habla de eso que les digo, que las tierras sean devueltas a sus dueños originales. Nos detenemos aquí en esta iglesia porque empezamos con la muerte de Emiliano Zapata y quiero terminar con la vida. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Cuando asesinan a Zapata ya habían matado a sus hermanos, habían matado a sus compadres, lo habían orillado, lo habían ido dejando solo. De hecho, Zapata termina bastante triste, bastante frustrado. Cuando va a Chinameca, estaba completamente solo, ya habían matado a todo su equipo cercano. Entonces empezaron a perseguir a sus familiares. La esposa de Zapata le dice a sus hijos, 5 originalmente, y digo originalmente porque se sabe que hay más, le dice a sus hijos, van a venir a matarnos a nosotros, ya mataron a su padre, vienen a matarnos a nosotros. En una ocasión se quemaron unos cohetes y uno de los hijos de Zapata, que sabía esto, le dio tanto miedo que se metió a esta iglesia y se escondió. Se escondió hasta que tiempo después lo descubrieron. Digamos, salvó la vida. Y por eso empiezo en el panteón y termino acá. Porque fue esa generación la que permitió que prevaleciera aquí en Morelos mucha gente con el espíritu zapatista, muchos sobrevivientes y participantes, y los hijos de Zapata que de alguna manera se vincularon
con los siguientes procesos sociales y que hasta ahora ya los herederos siguen participando del vínculo y de la historia, porque Zapata va más allá de lo que hizo, de lo que era, de cómo lo recordamos y cómo lo pone la historia, porque ahora el zapatismo también es otra cosa. Podemos encontrar un zapatismo europeo con teóricos europeos, obviamente un zapatismo con teóricos mexicanos. Hay una visión del zapatismo en América Latina y otra la que tienen los historiadores estadounidenses. Zapata es mucho más grande que su apellido y es mucho más grande que los movimientos sociales de los cuales ha partido después de su muerte. Después de su muerte, incluso hasta encontrar la imagen de Zapata registrada por unos alimentos congelados en Estados Unidos. La imagen de Zapata defendida por Rage Against the Machine, esta agrupación de rock de los años 90 estadounidense. Incluso, y a mí me ha tocado verlo, llegar a festivales de rock en cualquier parte del mundo, en cualquiera, y dentro de esos festivales ver a jóvenes que traen camisetas ya sea con el rostro del Che Guevara o con el rostro de Emiliano Zapata. Incluso llegar a esa imagen o rostro de Zapata, igual que el Che, como un icono pop. Todas estas preguntas nos nacen en estos días y vamos a dirigirnos hacia este lado ya para despedirnos. Nos nacen en estos días porque estamos hablando de 100 años del asesinato de Emiliano Zapata. El gobierno federal ha dicho que nos encontramos en el centenario, en el año de Emiliano Zapata. Y lo que vemos nosotros aquí en Cuautla, tanto en el mausoleo como en la parte a donde nos vamos a acercar, que es donde mostraron el cuerpo muerto de Zapata, pues vemos el olvido. No vemos demasiada infraestructura, no vemos que esté o renovado o restaurado. Francamente, a 100 años y en el año de Emiliano Zapata, lo que estamos viendo sigue siendo el olvido. Eso no suele pasar con los héroes y le pasó a Zapata inmediatamente cuando habló. Se le convirtió en un héroe de bronce, mientras que a su familia se le persiguió. Y las cosas no han cambiado demasiado en 100 años. Se le sigue robando la tierra a muchas personas y no se encuentra justicia. Y lo que hay aquí es una placa colocada en el año 2000 en donde se recuerda que aquí fue mostrado el cadáver de Emiliano Zapata, como ustedes pueden leer, el 11 y 12 de abril. Otro dato interesante que pueden encontrar aquí en Cuautla cuando vengan de visita es acercarse a la estación de ferrocarril, que es un monumento y sitio histórico desde 2012, y ahí hay una locomotora, la 279, que empezó a andar en rieles en 1904, fue la última locomotora de vapor que pasó por las vías de este país, ya entradas un par de décadas posteriores al fin de la revolución. Y se encuentra aquí. Esa locomotora fue la que permitió el encuentro entre Francisco I. Madero y Emiliano Zapata, cuando se entrevistaron dos personas idealistas, dos personas con buenas intenciones, pero que lamentablemente se encontraban rodeados no de muy buenas personas. Me parece que son muchos elementos que nos pueden permitir reflexiones sobre nuestro presente y también tratar de establecer una mejor justicia frente a la memoria del tan nombrado Emiliano Zapata. Hasta aquí mi colaboración. Muchas gracias a mi amigo Pepe, que me ayudó en este momento con la cámara, y los invito a que vengan y se encuentren con todas estas cosas que silenciosamente nos dicen mucho de nuestra historia, los lugares en México. Hasta luego.